Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavitator y hoy tenemos nuevamente de la mano de Dazzlor este Motorola E40 que posiblemente puede ser el reemplazo muy cercano del actual G20, así que lo vamos a analizar al detalle. A medida que transcurre el análisis vamos a plantear las diferencias que tiene con su hermano menor el E20 y también las que tiene con el G20. Le realicé pruebas de Antutu, gameplays, multitarea, así que vamos a ver cómo se desempeña. Debo comentarte que tuve algunos inconvenientes con el Wi-Fi, pero logré solucionarlo, así que ya sea que tengas un E40 o un G20, te pido que prestes mucha atención porque puede ser la solución para tu problema. Como se van a ver en el video, este teléfono tiene un cargador un tanto pequeño, así que le realicé una prueba con un cargador original Motorola de 30 watts. Ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Muy bien amigos, comenzamos con el unboxing de este nuevo E40. Al abrir la caja encontramos el teléfono envuelto en un film protector. Debajo del cartón tenemos el cargador de 10 vatios, el cable USB para carga y transmisión de datos con los extremos tipo A y tipo C, el pinche para extraer la micro SD y 3 papelitos. Luego de retirar la protección podemos apreciar un teléfono construido en plástico y cristal con un diseño muy llamativo de color rosa champán, con detalles brillantes en los contornos de las cámaras. Este dispositivo no incorpora funda protectora, pero es realmente agradable al tacto y no se le marcan las huellas dactilares. No posee film protector como sí el G20. En el lateral derecho tenemos la tecla de encendido, luego las teclas de bajar y subir el volumen y un poco más arriba la tecla de acceso directo a Google Assistant. En la parte superior disponemos de un puerto jack de 3,5 mm para conectar auriculares. A la izquierda se halla la ranura para una única SIM y una micro SD hasta 1 TB de capacidad. En el sector inferior encontramos un único micrófono, el puerto USB tipo C para la carga y transmisión de datos y el altoparlante. En la parte trasera se ubica el sensor de huellas en el logo de Motorola. El cuadrante de las cámaras es similar al del E20 con algunas diferencias sutiles en el diseño, en el cual se aloja en el sensor principal de 48 megapíxeles con tecnología Quad Pixel. Por debajo tenemos el sensor de 2 megapíxeles para desenfoque y otro más de 2 megapíxeles para fotografías macro. Por último disponemos de un flash LED. Aquí tenemos un sensor más que en el E20, sería el de fotografías macro, pero nos faltaría el de 8 megapíxeles ultra angular que sí dispone el G20. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y se encuentra en un circulito separado del contorno de la pantalla, a diferencia del E20 del G20 que poseen su cámara frontal en un notch tipo gota y en un caso es de 5 megapíxeles y en el otro es de 13 megapíxeles. Las dimensiones de este teléfono son 165 mm de largo, 75,6 mm de ancho y 9,1 mm de espesor. El peso es de 198 gramos. Al encender el equipo podemos apreciar la gran pantalla de 6,5 pulgadas denominada Max Vision con tecnología IPS. La resolución es de HD+, de 720 x 1600 píxeles, con una tasa de refresco máxima de 90 Hz. También contamos con un modo automático para disfrutar de la fluidez y no consumir tanta batería. La tercera opción sería fijarlo en 60 Hz como la mayoría de los teléfonos. Este panel es idéntico al de G20 y se diferencia del E20 por la tasa de refresco. Los colores son espectaculares y el brillo máximo también alcanza un valor realmente muy bueno, ideal para disfrutar contenido multimedia. El almacenamiento interno de este E40 es de 64 GB, duplicando la capacidad del E20, coincidiendo con la capacidad del G20, aunque actualmente ya se comercializa una versión especial con 128 GB, de los cuales 10 GB corresponden al sistema operativo Android 11. En este teléfono no tenemos aplicaciones tipo Go o Lite, pero tampoco la aplicación de Motorola para lograr una mayor personalización de nuestro teléfono. Como resultado tenemos una interfaz limpia, fluida y libre de aplicaciones indeseadas, pero cargada de apps de Google. De lo que sí disponemos son de los típicos gestos de Motorola como encender la linterna, acceso rápido a la cámara, levantar y encender y captura de pantalla con 3 dedos. Posee 4 GB de memoria RAM que junto al procesador Unisoc denominado T700, el mismo del G20, construido con una litografía de 12 nanómetros, le dan un muy buen rendimiento superando los 210.000 puntos de Antutu, un valor bastante bueno para un teléfono de entrada de gama. Este poder se aprecia en juegos como el Call of Duty, con gráficos medios y altos, corre perfectamente y sin tironeos. Al igual que cuando puse a prueba el multitarea, todo funciona correctamente.
Con respecto a la seguridad, el teléfono cuenta con un sensor de huella dactilar de respuesta rápida y también reconocimiento facial, característica que comparte con el G20 y que lamentablemente carece el E20. Esta segunda opción es altamente eficaz, ya que hasta con gorra puedo detectar mi rostro y desbloquear el teléfono. La batería de este Motorola es de 5000 mAh no extraíble, 1000 mAh más grande que el E20 e igual capacidad que el G20. Viene provisto con un cargador un tanto lento de 10 vatios, con el cual demoré aproximadamente 2 horas y media en realizar una carga completa. Esto se compensa claramente con los casi 2 días que te puede llegar a durar la batería dependiendo del uso que le des. Para que no haya dudas de la carga máxima que soporta este teléfono, al igual que el E20 o el G20, lo conecté con un cargador original de Motorola de 30 vatios y el resultado fue que no se aceleró nada la carga, ya que la capacidad máxima de carga de este teléfono está determinada por el chip de la batería y no por el cargador el cual utilicemos para cargar el teléfono. Así que ya sabes, la carga máxima del E40 es de 10 vatios. Con respecto a la conectividad, este E40 tiene acceso a la red 4G LTE a través de una única SIM, al menos en Argentina. Bluetooth 5.0, conexión Nearby para dispositivos cercanos, zona Wi-Fi para compartir nuestros datos móviles a través de Wi-Fi, transmitir pantalla a algún dispositivo compatible, radio FM con el uso de auriculares, puerto jack de 3,5 mm y USB tipo C. Dejé la conexión de Wi-Fi para el último porque tuve un problema. Al igual que muchos le ha ocurrido con su G20, repentinamente se perdía la conexión a pesar de que en la pantalla mostraba conectado y con buena señal de Wi-Fi. Resulta que este modelo admite la red de 2,4 GHz, pero el alcance es mucho menor que en otros dispositivos. Por lo tanto, si queremos disfrutar sin problemas contenido multimedia, juegos online y redes sociales, debemos estar lo más cerca posible de la fuente de la señal para evitar cortes o interferencias molestas. Llegamos al apartado de las cámaras. Aquí la interfaz es prácticamente igual al del Motorola E20, con la diferencia que se agrega la opción para fotografías macro. El lente principal de 48 megapíxeles funciona correctamente, las fotografías en modo retrato son bien logradas, tanto con la combinación de los sensores traseros como con la cámara frontal de 8 megapíxeles que utiliza inteligencia artificial para lograr el efecto de desenfoque. Las fotografías macro tienen muy buena calidad gracias al lente dedicado de 2 megapíxeles. En el punto donde más se diferencia de su hermano menor el E20 es en el modo Night Vision, ya que aquí los resultados fueron realmente buenos. Con respecto al video, podemos grabar en Full HD o en HD siempre y cuando sea a 30 cuadros por segundo, tanto en la cámara delantera como en la trasera. No disponemos de opciones más avanzadas como cámara lenta o hiperlapso. Hola Wilson, ¿qué hace Wilson? Hola, ¿qué hace papi? Tenemos un modo Pro un tanto básico, idéntico al del E20, donde podemos modificar la ISO, el valor de la exposición y el balance de blancos. No me quiero olvidar del apartado multimedia, ya que en esa pantalla HD+, vamos a poder disfrutar de la totalidad de su tamaño, pero con cierto recorte en algunas partes. Y quiero que también disfrutes de la calidad del sonido, el cual no es el mejor de su categoría, pero sí es muy potente. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que le dejes un like, algún comentario y que te suscribas al canal. Nuevamente quiero agradecer a la gente de Daslor por habernos cedido este teléfono para hacer todas las pruebas que viste en este video. Te dejo en la descripción todos los links para que los contactes. Como siempre te deseo que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Chau.